Artículo segundo. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y en los casos previstos por esta ley del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Artículo 3. Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier medio. Artículo 4. Las obras objeto de protección pueden ser A, según su autor, que puede ser autor conocido, anónimo o seudónimo, según su comunicación, que pueden ser obras divulgadas, inéditas o publicadas, según su origen, pueden ser primigenias, derivadas, según los creadores que intervienen, pueden ser individuales, de colaboración o colectivas. La protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Fin de cita, que más bien es un extracto porque cada una de las definiciones que les comenté de la naturaleza de los autores tiene sus especificidades. Pero con esto me parece que es suficiente para que empecemos, ¿verdad, mi querido Miguel? Miguel Cruz es el abogado que asesora a Elementum en materia de derechos de autor. Bienvenido. Cuéntanos entonces que en cristiano, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Pues para empezar, hay que definir qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un derecho que nosotros vamos a tener de poder proteger todas nuestras ideas que generamos. Ahora, la propiedad intelectual abarca 4 ramas: las marcas, las patentes, el secreto industrial y los derechos de autor. Los derechos de autor, entonces, son propiedad intelectual, pero entonces no toda la propiedad intelectual tiene derechos de autor, que es algo que hay que distinguir para poder diferenciar entre lo que es propiedad industrial y lo que es derechos de autor. Los derechos de propiedad industrial van a abarcar las primeras 3 que mencioné: marcas, patentes y secretos industriales. Estos van a estar protegidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, a diferencia de las creaciones literarias, las creaciones artísticas, que estas van a estar protegidas por los derechos de autor y específicamente por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ahora, los derechos de autor, como su nombre lo dice, son plurales porque son 2. Un autor, cuando crea una obra artística, ya sea literaria, música, danza, cuando es algo artístico, va a adquirir 2 derechos fundamentales: el de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Por eso hablamos de derechos de autor en plural, porque vamos a adquirir 2. Los derechos morales son derechos que están ligados a los autores. Es decir, estos derechos morales van a reconocer a una persona como un autor de una obra para toda su vida. No importa que transfiera esos derechos a otros, siempre va a ser reconocido como el autor de esa obra, y hasta 100 años después de la muerte de la persona va a seguir siendo reconocido con estos derechos morales como el único autor. Los segundos, que son los derechos patrimoniales, son los que nos permiten como autores transferir nuestros derechos. Es decir, decirle a otra persona que distribuya nuestra obra, que la edite, que la interprete, y entonces le vamos a dar permiso a una segunda persona para que use nuestras creaciones, y eso se llaman derechos patrimoniales. Básicamente, los derechos morales implica que el autor de, por ejemplo, aquí tenemos este libro de Elvira. Ella es la autora de este libro y él no es autora por haberlo publicado, ni es autora por haberle dicho a la editorial, públicalo,
ni es autora por juntar esta información que ella fue reuniendo. Ella es autora desde el instante en el que puso el punto, ni siquiera el punto final, ¿no? O sea, desde el instante en que ella hizo concreta una idea y la puso en un archivo de computadora o tal vez en un cuaderno. Desde ese instante ella es la autora, ¿no? Y los derechos morales funcionan igual, o sea, para los derechos morales no hay diferencia si lo publicó en este papel, con estas características, con este colorcito en la portada, o si ni siquiera se publicó en papel, si se publica en PDF, o es más, para los derechos morales no hay diferencia si lo escribe y lo guarda en su cajón, ¿no? Y lo deja ahí abandonado. O sea, ella es la autora. Entonces, por eso es el derecho moral. Pero el patrimonial habla del varo, ¿no? Así de el patrimonio que genera esa obra. Y ahí es donde es lo que comentábamos en alguna ocasión, ¿no? O sea, por los derechos morales, pues todos somos muy respetuosos y no tenemos ningún problema, claro. Elvira es autora de este y de muchos libros más. El tema es, ¿qué onda con la lana? Por ejemplo, la editorial, ¿no? Yo podría decir, bueno, o sea, Elvira lo escribió, pero la editorial puso el recurso necesario para que un portadista hiciera esta portada. Y la imprenta, bueno, le pagó a la imprenta que a su vez puso el papel y las tintas. Y entonces ahí tenemos un conflicto, sea conflicto, no sé, porque pues la editorial tiene derechos de autor sobre este libro, mi querido Miguel. Ya nos salimos un poquito del guión, pero tiene derechos la editorial sobre este libro, o sobre todos sus libros. Así es. Bueno, primero, sí, los autores son autores desde el momento que terminan su obra, así decidan publicarla o no publicarla, desde el momento en que la fijan en cualquier soporte. Antes la ley decía, en el momento que se fijan en cualquier soporte material. Ahora podemos hablar de que en el momento que se fijan en cualquier soporte material o electrónico. Es decir, en cualquier archivo, ya son autores y ya gozan de todos los derechos. Lo que importa de por qué se debe registrar ante el indautor es para decirle a las personas que escribieron un libro, que ellos son los autores. Es decir, la utilidad del indautor es hacerlo público, pero los derechos existen desde que se terminó la obra. Y sobre los Ok. derechos de los editores, ahí también es interesante porque el autor tiene derechos sobre su obra, pero los editores van a tener derechos sobre la edición del libro. Es decir, las características tipográficas, las portadas de los libros, toda la edición del libro. Pues sí, porque también si nosotros, bueno, si la editorial, por ejemplo, invirtió 3 meses de trabajo, por ejemplo, en hacer la corrección, el diseño de interiores y luego la revisión de los interiores y todo, y no nos protege ningún derecho, pero entonces nosotros tenemos derechos patrimoniales, pero Sí, son derechos conexos los que nos... somos un tercero que está distribuyendo la obra, nos ceden derechos para que en este caso nosotros lo distribuyamos y pueda llevar a más lugares la obra. Sí, porque luego también como que a los productores se nos ve así como explotadores de la creatividad, pero bueno, nosotros en realidad también hacemos una inversión, también es una inversión creativa, pues porque las portadas, porque las cajas de texto ahí donde ven, pues tienen también una, o sea, aquí, atrás de la decisión de si aquí va el título y de si aquí va con estas características tipográficas un epígrafe, de la decisión de si la caja de texto va a medir tal o cual, también tiene detrás un chorro de cosas, ¿no? Un bonito oficio que se remonta, que es anterior a Gutenberg, por cierto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, mi querido Miguel, con las creaciones de las comunidades? O sea, con una creación comunitaria. Si yo estoy en Tenango de Doria y mi abuela me enseña porque a ella le enseñó su madre y así generaciones atrás, que un tenango se dibuja así y se borda asado, eso es propiedad intelectual y es sujeto de derechos de autor, ¿o cómo funciona ahí? Bueno, la ley que se acaban de leer al inicio de esta reunión, algunos artículos, define al autor como una persona física. Podríamos entender que los derechos de autor cuidan a las creaciones de un autor, de personas físicas.
podríamos entender que no cuidan a personas morales o colectivas. Pero la ley también tiene otra figura que es la de patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Pues cuando varias comunidades indígenas tienen estos rasgos característicos, tienen tradiciones que ya han hecho a lo largo de toda su existencia, pero pues que no las registran ante el indautor, porque son tradiciones, es patrimonio de su cultura. Y entonces también tienen los mismos derechos, tienen que ser respetados y no pueden pues repetirse por otros que intenten lucrar con ellos. Aunque sí resulta complicado, ¿no? Recientemente, y por ahí tenemos algunas imágenes interesantes, Carolina Herrera hizo unas creaciones hermosísimas, maravillosísimas. Miren nada más ustedes, queridos compañeros y compañeras. Estos hermosos diseños, estoy segura de que en nuestra audiencia les resultan familiares, ¿no? O sea, han visto incluso no necesariamente vestidos, sino también artesanías donde están estos colores, estos patrones y estas texturas, pues bellamente representados. Y lo que se plagió aquí, pues básicamente eran los diseños y los bordados que se hacen en las comunidades indígenas de México. Los bordados. Tenemos que Zimmerman también hizo es otra casa de diseño que tomó estos diseños de Oaxaca, de comunidades oaxaqueñas, ¿no? Estos sí eran específicamente de comunidades de Oaxaca. Uh-huh. Y los otros eran como inspirados en... Inspirados en comunidades indígenas del país. Ok. Bueno, pues, cuéntanos qué resolvió aquí la autoridad, mi querido Miguel. Pues aquí lo que la mayoría de las empresas hacen después de que reciben una presión social de parte del pueblo de México, pues es retirar sus productos. Retiran sus productos, dejan de pues, ganar lo que podrían haber ganado con ellos, piden una disculpa y ya así se arreglan. Yo creo que la mejor opción para estos casos, más allá de retirar los productos, porque es pues alguna forma publicidad para las comunidades indígenas mexicanas, es cumplir con el que dice el proceso de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dice que una empresa, si va a usar cosas que es de la propiedad cultural de México, tiene que pedirle permiso a la comunidad indígena que hace estos diseños y entonces tiene toda la libertad de hacerlo, con la única excepción que no puede perjudicar, no puede hacerlo como tal vez de burla, tiene que respetar a las comunidades indígenas, tienes que darle su crédito, tiene que decir estamos inspirados en tal comunidad indígena, nos dieron el permiso, tal vez fuimos a negociar con ellos, hicimos algún pago, porque la ley ni siquiera habla de pagos. Dice, tienes que contar con el permiso escrito de la comunidad indígena. Que ese permiso te lo hayan dado gratis o tal vez con alguna remuneración económica, pero pues tienes que conseguir el permiso. Y es un ganar-ganar para ambos lados. Pues sí. Pero este caso, fíjate que lo vemos muy seguido y es una pena porque hace algunos años fue Mango y hace más años fue Versace, pero ha sucedido varias veces y yo como que me quedo así de, ¿y por qué rayos? A ver, o sea, un acuerdo entre las casas de moda y las comunidades indígenas podría incluso hasta revertir la tendencia en la moda y podríamos decir, mira, ya no tenemos necesariamente que ver estos modelos europeos en todos lados, ¿no? O sea, porque por ejemplo, como copiaron la blusa de las comunidades oaxaqueñas, pues es un corte también indígena, ¿no? Porque, por ejemplo, Carolina Herrera, pues nada, toma los estampados y los occidentaliza y tal. Pero entonces estamos negándole como una amplitud o una difusión simbólica a los motivos indígenas y al mismo tiempo un ingreso a las comunidades, porque podría ser, a ver, yo indautor o INPI, te asesoro comunidad indígena, pues para que aquí le saques un varito, ¿no?
O sea, son compañías que sí pueden pagar, si están pagando carísimo un diseño, pues que dividan esa inversión de diseño entre los diseñadores originales y las diseñadoras originales, que además son herederos y herederas de los diseñadores originales, porque, bueno, no sé, me parece a mí que ha sido sistemáticamente un error y siguen cometiéndolo, ¿no? En lugar de decir, oye, pues estás haciendo un homenaje, o pon tú, que hagan una alianza y que vayan de las comunidades a enseñarles a bordar o a hacer la trama artesanal o no sé, y que traigan acá a alguien que les enseñe a hacer el negocio, porque tiene, evidentemente son productos que tienen una gran vocación comercial. Y bueno, nada, pues está, se prohíbe que nadie use ni de buenas ni de malas esto, solo las personas originarias. Y bueno, ya, me voy a enojar. Sí, Me pues parece el que problema de estas empresas, pues es más que nada desconocimiento de la ley, porque ni siquiera es un proceso tan complicado. Identifica qué comunidad indígena hace lo que quieres hacer, pídele permiso y listo. E incluso la ley dice, si no sabes cuál es la comunidad indígena específica, la Secretaría de Cultura te puede ayudar a ubicarlos. Si no se ubican, entonces la Secretaría de Cultura llega a un acuerdo contigo y ellos mismos te dan el permiso. O sea, ni siquiera es como tan complicado. qué barbaridad.